De día alimentaba a su comunidad. De noche convertía los bosques más fríos de Alaska en el tablero de un juego siniestro, donde sus invitadas eran la presa. Hoy deambularemos por la cornisa de 3 casos absolutamente perturbadores que harán que tu tranquilidad sea retorcida hasta el rincón más oscuro y desconocido de tu mente. Prepárate, ya que lo que te narraré no será fácil de digerir. Apaga la luz. Esta es Cindy Paulson. Tiene apenas 17 años, una edad en la que el mundo debería ser una promesa, pero para ella es una fría lucha de asfalto. Nos encontramos en las calles de Anchorage, Alaska, un rincón del mundo donde la noche no es solo la ausencia de luz, sino un manto helado que parece tragarse los gritos. Es tarde, muy tarde, y Cindy deambula bajo el parpadeo de los postes, buscando clientes que soliciten sus servicios de compañía para poder subsistir. La noche parece discurrir con la misma desgastante normalidad de siempre, pero el destino, en su faceta más caprichosa y cruel, ya ha echado los dados. Un automóvil avanza lentamente, como un tiburón en aguas negras. Es un Buick Electra plateado. Las llantas crujen contra la escarcha del suelo. El cristal se desliza hacia abajo y emerge el rostro de un hombre que aparenta ser inofensivo, casi una figura paternal. Su nombre es Robert Hansen, aunque para el pueblo es simplemente Bob, un respetable panadero local. Él dice estar muy interesado en sus servicios y le ofrece una generosa suma de dinero. Cindy, convencida de que la suerte le somete a una buena racha y de que esta será una gran noche, aborda el vehículo. El error ya estaba cometido. La joven ignora por completo que acaba de sellar un pacto tácito con el mismísimo abismo. No se ha subido al auto de un cliente, se ha introducido voluntariamente en la jaula de un depredador voraz, alguien cuyo pasatiempo, más oscuro y adictivo, no es el placer carnal, sino observar el instante exacto en que la luz de la vida se extingue en los ojos de sus víctimas. Aquel hombre, de aspecto escuálido y tartamudo, ocultaba una mente perversa cuyos cimientos se pudrieron mucho tiempo atrás. En su infancia, en el lejano pueblo de Esterville, Iowa, Hansen fue un paria, un niño severamente acomplejado por un acné crónico que deformaba su rostro y una tartamudez que lo convertía en la burla de todos. El rechazo sistemático de las mujeres sembró en su psique un odio negro, denso y patológico. Al crecer, trasladó su resentimiento a la vastedad salvaje de Alaska, donde construyó una doble vida perfecta. Un hombre de familia ejemplar de cara al sol y un cazador de humanos en la más profunda oscuridad. Hansen buscaba en Cindy solo saciar un hambre sórdida, una necesidad enferma de dominación absoluta que ya había repetido de forma sistemática. Cuando el Buick se detiene en la propiedad de Hansen, en el barrio de Muldoon, el aire se vuelve espeso. Al cruzar el umbral, Cindy comprende, con un vuelco en el estómago, que algo anda mal. El semblante del hombre se transforma. La mirada de falsa amabilidad se disuelve para revelar unos ojos inyectados en un sadismo puro. El horror psicológico se ralentiza. En el sótano, rodeada por las cabezas disecadas de los animales que Hansen cazaba, la joven es golpeada, torturada y encadenada del cuello como un animal. El tiempo se vuelve eterno, mientras el monstruo deambula a su alrededor, alimentándose de su pánico. Horas después, bajo la amenaza de un revólver calibre .357 Magnum, Hansen la obliga a subir nuevamente al auto. El destino final es Merrill Field, un pequeño aeródromo local. Allí, oculta en las sombras de la pista,
aguarda la herramienta final de su ritual de mortandad. Una avioneta privada Piper Super Cub. El plan de Hansen era idéntico al que había ejecutado, con decenas de mujeres anteriores, transportarlas volando hacia los densos e impenetrables bosques del río Knik, liberarlas desnudas en la inmensidad helada, para luego rastrearlas y cazarlas con un rifle de alta potencia, como si fueran simples piezas de caza. Atada de manos en el asiento trasero, descalza y temblando por el frío lacerante de Alaska, Cindy siente el hedor de su propio final. Pero en el último segundo, cuando la lógica dictaba la rendición, emergió el milagroso instinto de supervivencia. Hansen comete un error humano. Se distrae por un par de minutos, ordenando la carga en la cabina del avión, dando la espalda al vehículo, con una flexibilidad nacida de la desesperación más pura. Cindy se contorsiona, se desliza hacia el asiento delantero y, utilizando sus propios dientes y hombros, logra accionar la perilla para abrir la portezuela del auto. El crujido del metal al abrirse es el pistoletazo de salida. Cindy se lanza hacia el asfalto y corre descalza, con las esposas tintineando en sus muñecas, desgarrándose la piel contra el suelo congelado. Detrás de ella, Hansen nota la huida y desata una persecución frenética, gritando amenazas en medio de la madrugada. El clímax es de una tensión insoportable, hasta que la joven logra salir a la Sexta Avenida y se lanza prácticamente frente a un camión que pasaba. El conductor la rescata del borde de la tumba. Cindy Paulson dio aviso inmediato a las autoridades. Describió con escalofriante precisión el sótano, la avioneta y la tartamudez de su captor. Sin embargo, al principio, la policía local se negó a creerle. Como un respetable comerciante, un pilar de la comunidad, iba a ser un monstruo? Hansen ofreció una coartada, respaldada por amigos, y todo pareció quedar en la nada. Pero el destino no iba a dejar libre al depredador. Un detective estatal llamado Glenn Flood, quien ya investigaba una serie de misteriosas desapariciones de mujeres en el área, conectó los hilos, consiguió una orden de registro masiva para la residencia del panadero. Lo que encontraron dentro heló la sangre de los oficiales. Oculta en los rincones más profundos de la propiedad, la policía descubrió una caja fuerte. Al abrirla, hallaron las joyas, licencias de conducir y pertenencias de las jóvenes desaparecidas, trofeos macabros de sus cacerías. Pero la prueba reina era un mapa de aviación real de Alaska. En él, Hansen había dibujado meticulosamente pequeñas marcas rojas en forma de X. Eran las coordenadas de sus cementerios privados. Al volar a esos puntos, en la inmensidad del bosque, las palas de los investigadores comenzaron a desenterrar restos humanos. Cuando las esposas finalmente se cerraron, en las muñecas de Robert Hansen, su estructura psicológica se derrumbó. Los psicólogos forenses y los investigadores describieron su pensamiento al ser atrapado, no como el de alguien arrepentido, sino como el de un narcisista profundamente frustrado. No sentía empatía por el dolor infligido. Le enfurecía haber cometido un error tan básico como descuidar a Cindy. En su retorcida mente, él se consideraba un cazador supremo, y el hecho de haber sido burlado por una adolescente de 17 años dañó su orgullo, más que la propia cadena perpetua. Para él, las víctimas eran solo objetos, piezas de un juego, que había perdido por un descuido. Hansen terminó confesando. Para evitar la pena de muerte, se le atribuyen formalmente los ataques a más de 30 mujeres y fue condenado por el asesinato de 17 víctimas confirmadas, aunque las autoridades sospechan que la cifra real en los páramos de Alaska podría ser mucho mayor. El cazador fue sentenciado a 461 años de prisión, más cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.
terminando sus días en una celda en 2014. Cindy Paulson sobrevivió para asegurarse de que el monstruo de los bosques nunca volviera a cazar. En agosto de 1973, en los suburbios residenciales de Houston, Texas, una joven de 15 años llamada Rhonda Williams caminaba junto a sus amigos bajo el sol de la tarde. No había sospechas ni alarmas en el ambiente. Era simplemente un grupo de adolescentes intentando combatir el aburrimiento en un barrio donde supuestamente nunca pasaba nada. De pronto, un auto conocido frenó junto a ellos. Al volante estaba Wayne Henley, un chico de 17 años, que vivía a unas calles de distancia y con quien compartían conocidos en común. Wayne les habló con entusiasmo y les hizo una invitación. Un hombre maduro, muy adinerado del vecindario, había comprado alcohol, comida y música, y estaba organizando una reunión privada en su propiedad. Rhonda, confiando en la palabra de un vecino de toda la vida, aceptó la invitación y subió al asiento trasero junto a los demás, esperando pasar una tarde divertida. Ella no tenía forma de saber que Wayne Henley no era un amigo invitándola a una fiesta. Era el empleado de una mente podrida que pagaba en efectivo por cada joven que fuera entregado en su domicilio. El dueño de la casa era Dean Corll. En el barrio gozaba de una reputación impecable. Lo llamaban The Candyman porque su familia administraba una fábrica de dulces y él siempre cargaba los bolsillos con golosinas para regalárselas a los niños de la cuadra. Una fachada perfecta que ocultaba una trayectoria criminal meticulosa desde finales de los años 60. Corll venía arrastrando una fijación perversa por el sometimiento prolongado y la humillación física de sus semejantes. Para alimentar ese apetito enfermo, transformó su casa en un matadero silencioso, protegido por la complicidad de los mismos adolescentes a los que corrompió con dinero. Su carrera delictiva no era de impulsos, era un sistema empresarial donde sus jóvenes cómplices actuaban como cazadores locales a cambio de fajos de billetes, permitiéndole operar bajo el radar de la policía durante años, mientras los chicos de la zona desaparecían sin dejar rastro. Al cruzar la puerta del número 2020 de la calle Lamar, la hospitalidad de Corll se evaporó. La sonrisa del hombre de los caramelos se transformó en una mueca fría y desalmada. Antes de que Rhonda pudiera reaccionar, fue encañonada con una pistola calibre .22, golpeada con brutalidad y drogada a la fuerza. Al despertar, el horror se volvió claustrofóbico. Rhonda se encontró atada, de pies y manos, con gruesas correas de cuero, a una mesa de madera maciza, una estructura que el propio Corll había modificado minuciosamente para impedir cualquier tipo de movimiento. La joven experimentó la tortura psicológica de la indefensión total. Ver al antagonista caminar en silencio por la habitación, ordenando sus herramientas, saboreando el llanto de sus presas y prolongando el sufrimiento antes de dar el golpe final. Corll tenía un fetiche adicional que dejó un registro histórico imborrable. Utilizaba una cámara Polaroid para retratar el sufrimiento de sus víctimas en tiempo real, congelando el pánico en papel fotográfico para consumar sus perversas excitaciones. Rhonda, inmovilizada en la madera, viendo a sus amigos inconscientes a su lado, comprendía que estaba en la antesala de su propia ejecución. Sin embargo, cuando el ritual de mortandad parecía inminente, un colosal error de cálculo del asesino cambió el rumbo de la historia. Dean Corll, cegado por su arrogancia,
explotó en ira contra su cómplice Wayne Henley. Corll detestaba las complicaciones y se enfureció porque Henley llevó a una mujer a la casa, rompiendo sus esquemas habituales. La discusión subió de tono, hasta que Corll, cometiendo un error letal, apuntó a su propio discípulo y le advirtió que esa noche él también terminaría bajo el suelo de la propiedad. Ese instante de traición rompió el control mental que el asesino ejercía sobre el adolescente. Wayne, aterrado por su propia vida, fingió sumisión para ganarse la confianza del monstruo. En un descuido milimétrico, cuando Corll le da la espalda para sujetar unas cuerdas, Henley tomó la pistola calibre .22 que estaba sobre la mesa y jaló el gatillo repetidamente. El estruendo de los disparos retumbó en las paredes del búnker. El temible Candyman cayó herido de muerte en su propia alfombra, ejecutado por la misma mano que antes le servía de sirviente. Con las manos empapadas de sangre, Wayne cortó las amarras de Rhonda, la joven en un estado de shock absoluto, pero impulsada por un instinto puro de supervivencia. Huyó de ese escenario de pesadilla y alertó a las autoridades policiales. La posterior confesión de Henley abrió las puertas de un infierno documentado. La investigación forense, en una bodega de botes propiedad de Corll, desenterró un cementerio clandestino masivo. Los restos de 28 víctimas confirmadas, la gran mayoría niños del mismo vecindario, que habían desaparecido sin dejar rastro. En el lugar, la policía decomisó la infame caja de herramientas que guardaba las fotografías Polaroid reales, el testimonio visual y perturbador del calvario que sufrieron aquellos jóvenes. Tim Corll no pagó sus decesos en una celda, porque la violencia que sembró lo cosechó en su propia sala. Rhonda Williams sobrevivió a la mesa de tortura aquel agosto de 1973, recordándole al mundo que, a veces, los monstruos más peligrosos se ocultan detrás de una bolsa de caramelos y una sonrisa conocida. En diciembre de 1892, una culta y brillante taquígrafa de 23 años, llamada Emmeline Cigrand, llegó a la ciudad de Chicago, Illinois, entusiasmada por una atractiva oferta laboral. Al haber sido contratada como secretaria privada de un próspero farmacéutico local, Emmeline consideraba que su mudanza era el peldaño definitivo hacia la independencia económica en la gran metrópolis. Aquel distinguido empleador que le pagaba el sueldo y la llenaba de atenciones caballerosas era un carismático médico, cuyo alias legal era el Dr. H. H. Holmes. Emmeline, encandilada por la pulcritud y el refinamiento de su jefe, aceptó mudar su oficina al gigantesco complejo residencial que el médico poseía en la esquina de las avenidas 63 y Wallace. Ella no sospechaba que aquel edificio residencial no era un hotel de paso, era una trampa arquitectónica. Holmes arrastraba un historial de desvíos mentales que comenzó en su adolescencia en New Hampshire, donde descubrió una fascinación patológica al realizar disecciones de animales y profanar cementerios locales para comercializar esqueletos con escuelas de medicina. Su intelecto estaba subordinado a una avaricia gélida y a la necesidad obsesiva de ejercer una soberanía absoluta sobre la anatomía de sus semejantes. Aprovechando la Feria Mundial de Chicago de 1893, Holmes diseñó un inmueble, bautizado por la prensa como el Castillo de los Asesinatos. Un laberinto de 3 pisos, repleto de escaleras que no conducían a ninguna parte, pasadizos ocultos, habitaciones revestidas con planchas de asfalto para amortiguar el sonido y tuberías de gas conectadas directamente a su oficina. El médico utilizaba
a jóvenes empleadas solas y forasteras, como el insumo de un negocio macabro. Obtenía sus pólizas de seguro, las despojaba de sus ahorros y luego reducía sus restos físicos en piscinas de cal viva o en el enorme horno crematorio del sótano. A los pocos meses de trabajar ahí, el instinto de Emmeline Cigrand comenzó a emitir señales de alerta. Notó el comportamiento errático de Holmes, las extrañas remodelaciones nocturnas y la repentina desaparición de otras inquilinas. Determinada a cortar el vínculo, Emmeline presentó su renuncia y comenzó a empacar sus pertenencias. Fue entonces cuando la cortesía del médico se desvaneció. Bajo el pretexto de pedirle que buscara un documento confidencial en el interior de su oficina, Holmes la guió hasta una bóveda de seguridad, empotrada en la pared, un cubículo acorazado con gruesas láminas de hierro que él mismo había modificado para ser hermético y a prueba de ruidos. En cuanto Emmeline dio un paso al frente, el médico cerró de golpe la pesada puerta de metal y giró los cerrojos exteriores. El calvario de Emmeline se tornó asfixiante y puramente psicológico. Holmes no utilizó armas de fuego ni violencia física inmediata. Su sadismo consistía en sentarse tranquilamente en su escritorio exterior a escuchar cómo su empleada golpeaba desesperadamente el acero por dentro. A través de una pequeña válvula, el antagonista comenzó a dosificar lentamente un flujo de gas de efecto nocivo en el habitáculo, en medio de la penumbra, y sintiendo cómo el oxígeno disminuía progresivamente. La joven taquígrafa comprendió la magnitud de su destino. Con las fuerzas consumiéndose y las vías respiratorias colapsando, Emmeline se despojó de un calzado y, en un último y desgarrador intento por dejar una señal en el mundo, pateó con fuerza la base de la puerta de hierro. Tras el cese de los ruidos, Holmes vació el habitáculo. Fiel a su modus operandi, vendió los componentes óseos de la joven a una universidad médica de la ciudad, antes de que nadie notara su ausencia, asumiendo que su crimen quedaría sepultado en la impunidad. Sin embargo, las transacciones fraudulentas de Holmes llamaron la atención de la agencia de detectives Pinkerton y de las autoridades de seguros tras el incendio provocado del inmueble en 1895, cuando el cuerpo de inspectores policiales ingresó a las ruinas del edificio para descifrar la red de conductos secretos. Se toparon con una evidencia gráfica imborrable en el interior de la oficina del médico. Al abrir la puerta de la bóveda de gas, los peritos descubrieron en la cara interna del metal la huella grabada del pie descalzo de Emmeline Cigrand. Durante su agonía en el encierro, la piel de la joven había entrado en contacto con los químicos inflamables y los ácidos que Holmes almacenaba en el piso del compartimento. La reacción química fijó de forma permanente la silueta de sus dedos en el hierro, sobreviviendo incluso a los intentos del asesino por lijar la superficie. Aquella huella ácida se convirtió en la prueba documental y judicial más irrefutable de la fiscalía. Al ser interrogado por los especialistas forenses, Holmes no mostró arrepentimiento alguno. Su mentalidad reflejaba un egocentrismo desmesurado. Declaró públicamente que había nacido con el mal implantado en su naturaleza y que el diablo se había sentado a su lado desde la infancia. Aunque los periódicos de la época inflaron las cifras alegando cientos de fallecidos, la justicia norteamericana le atribuyó formalmente el deceso de 9 víctimas documentadas, sospechándose que la cifra real en los cimientos del edificio ascendió a más de 20 personas. El doctor H. Holmes fue sentenciado a morir en la horca, ejecución llevada a cabo en mayo de 1896 en la prisión de Moyamensing. El castillo de los asesinatos fue demolido, pero la huella de ácido en la puerta de la bóveda permaneció expuesta en los archivos policiales durante décadas, como el testimonio físico del último y desesperado mensaje que Emmeline Cigrand le legó a la posteridad para destruir al hombre que se creía dueño de la vida y de la muerte.
Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que sigamos deambulando en historias retorcidas y aterradoras. Hasta pronto.